Bien, este es el libro Pensamiento y lenguaje de Vygotsky, uno de sus libros más conocidos. Am, este es el mapeo que hice de la lectura. Entonces la explicación es más o menos esta. Vygotsky aborda el desarrollo del lenguaje, el cual básicamente se da por el tema de que el niño trata de alcanzar un objeto cuando ya tiene la coordinación suficiente para intentarlo. La mamá lo ve, normalmente lo que hace es que le da el objeto y el niño aprende un primer símbolo, que es el tema de señalar aquello que quiere y quizás hacer alguna vocalización o algún ruido, y la mamá pues se lo pasa. Pero conforme el niño va creciendo, cuando llega el momento en que la mamá piensa que ya el niño tendría que desarrollar el lenguaje, entonces ya no le pasa el objeto, empieza a nombrarle el objeto, empieza a ya no pasárselo de manera tan automática y rápida, y el niño se ve obligado a llamar al objeto por su nombre, y así se da el primer desarrollo del lenguaje, ¿no? El niño sigue enriqueciendo su lenguaje, aprendiendo nombres de nuevas cosas, y aprendiendo poco a poco, pasando de un concepto muy concreto a algo más abstracto, ¿no? Entonces primero le dice guagua al perro, y dice guagua a todo, ¿no? A un caballo, a un gato. Poco a poco se le va enseñando que no, pues el gato, la mamá le enseña que es miau miau, y así. Entonces el niño va aprendiendo. Más adelante pues ya aprenderá que no es guau guau, sino que es perro, ¿no? Y que hay muchos tipos de perros. Después ya ir aprendiendo las razas específicas ya muchísimo más adelante, ¿no? Pero entonces aquí son los conceptos muy muy básicos y muy concretos. Eh, Más adelante se da el juego y el habla egocéntricos, donde el niño habla en voz alta mientras está realizando alguna actividad. Y Vygotsky observó en los experimentos que hacía, que es algo de lo que es muy interesante en el libro, ver que Vygotsky y sus colaboradores realizaban muchos experimentos, y también que estaba enterado de todo lo que ocurría en la psicología en el mundo, ¿no? Así que menciona especialmente mucho a Piaget, con quien incluso tuvo algunas polémicas, pero también menciona pues otras escuelas de la psicología, como es la Gestalt y como es eh, el conductismo. Entonces dice, bueno, el niño juega y habla. ¿Y cuál es el papel del lenguaje mientras está jugando? Entonces desarrollaron algunos experimentos en los que les daban colores a los niños y hojas para que pudieran dibujar, para poder hacer el estudio del habla egocéntrica. Se dio cuenta que en una ocasión, por ejemplo, un niño estaba dibujando un tren y el color manchó un poco, y entonces su habla egocéntrica empezó a cambiar sobre el tema de un tren accidentado, y empezó a dibujar entonces lo que era un tren accidentado. Entonces se dio cuenta que el habla egocéntrica no solamente acompañaba lo que el niño estaba haciendo, sino que también le servía como una guía y, y le daba también un poco de dirección. Entonces había ahí bastante interrelación entre lo que el niño hacía y lo que el niño hablaba, aunque lo hablaba para sí mismo. Otro asunto que notó es que el habla egocéntrica va evolucionando y que es muy diferente del habla social, porque en el habla egocéntrica no se dan tanto, no se habla tanto del sujeto, se da por hecho que se sabe como que acerca de quién se está hablando. Entonces el habla egocéntrica se construye totalmente diferente al habla social. Vygotsky observó que un niño menor de 7 años tiene un pensamiento y un habla egocéntrica aun cuando está en compañía. También observó que el habla egocéntrica se daba mucho más cuando el niño estaba precisamente en compañía, aunque no hablaba con nadie, que cuando estaba totalmente solo disminuía muchísimo el habla egocéntrica. Y el adulto tiene un pensamiento y un habla social aun cuando está solo, ¿no? Bueno, otro estadio es que el habla egocéntrica va bajando de volumen, se convierte en un murmullo y finalmente acaba siendo un habla interna. Entonces, el niño durante su desarrollo pues desarrolla el habla interna, de modo que incluso ya cuando está el habla social, pues todos continuamente todos estamos hablando, dialogando con nosotros mismos,
y nos damos cuenta cómo en ocasiones estamos hablando con una persona y ya estamos preparando lo que le vamos a contestar, aun cuando la persona no acaba de explicarnos lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, el habla interna se convierte ya en una herramienta y también cambia, no es exactamente igual al habla egocéntrica del niño, que era en voz alta. Aquí todavía tiene menos elementos porque pues, se da por entendido todo el contexto de aquello que uno se está hablando a sí mismo. Luego de esto ya viene el tema de la lectura, cuando el niño aprende a leer. Es interesante notar que utiliza otros canales neuronales para conectar, ¿no? Porque en esta ocasión, bueno, aquí empieza ya el trabajo del ojo para reconocer las palabras y conecta mediante el habla interna con los circuitos ya establecidos para el uso del lenguaje. E incluso el tema de la lectoescritura, especialmente la lectura, sigue más o menos un parecido a cómo se aprendió a hablar. Las personas primero leen en voz alta, aquellos que no evolucionan mucho en su lectura pues tienen que leer en voz alta para entender. Y ya conforme se va evolucionando, pues esto se va volviendo un proceso interno. Y luego se da el proceso de la escritura. Y cuando el niño por fin empieza a escribir cosas de su propia creación, pues resulta que el habla interna y el habla social están mucho más adelantadas y el niño empieza a escribir como si fuera un niño 3, 4 o 5 años más atrás en el uso del lenguaje. Entonces, mientras en el habla social ya utiliza un lenguaje muy fluido, digamos a los 8 años, en su escritura utiliza un lenguaje pues, que correspondería a un niño de 5 o 6 años, ¿no? Hasta que esto pues, va mejorando muchísimo. Es interesante notar que muchas de las observaciones de Vygotsky también se basaron en los apuntes que hacía Stanislavski en los libretos que los actores tenían que actuar. Observó entonces Vygotsky que la lengua escrita necesitaba contexto y necesitaba mucho más precisión porque se estaba hablando con una persona que estaba ausente y que además podía estar en el futuro cuando la persona leyera lo escrito, ¿no? Entonces, en los argumentos de teatro, pues Stanislavski como director necesitaba que los actores entendieran el sentido que se le quería dar a la obra o ciertas emociones, qué sé yo. Entonces hacía esas anotaciones. Entonces Vygotsky observó que la lengua escrita requiere mucho más para ser entendida y para aclarar los conceptos, ¿no? Otra cuestión que observó fue que el pensamiento se desarrolla pues antes que el habla y que parece llevar una ventaja que con la edad acaban coincidiendo muy rápidamente y de ahí en adelante van muy pero muy de la mano, ¿no? También nos hablaba Vygotsky acerca del estudio de las funciones psicológicas y él decía, bueno, no se puede desarmar las funciones psicológicas como son la memoria, la comprensión, la atención y descomponer las funciones psicológicas hasta sus mínimos elementos. Y él pone en el libro el ejemplo pues del agua. Dice, bueno, el agua sabemos que se compone de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, H2O. Pero y sabemos que el agua, por ejemplo, apaga el fuego. Pero ¿qué pasa si las separamos? Y entonces agarramos el hidrógeno y sabemos que el hidrógeno por separado, en lugar de apagar el fuego, lo aviva. Y el oxígeno también por separado es un gas y en lugar también de apagar el fuego, pues lo aviva, ¿no? Entonces tenemos 2 gases que al descomponerlos, la forma en que se comportan y cómo se ven es totalmente diferente al agua, ¿no? Entonces él decía, bueno, esto también puede ocurrir al descomponer o desarmar excesivamente las funciones psicológicas y acaban siendo objetos totalmente diferentes de lo que queremos estudiar. Entonces, por eso él decía, la unidad mínima de la palabra, del lenguaje, es la palabra. Y cita a Tolstoy, quien decía, siempre hay una palabra cuando el concepto ha madurado. Ok. Hace una referencia también al tema del uso de símbolos o el simbolismo de los sueños en Freud, donde se dan estos 2 fenómenos, uno conocido como condensación, donde un fenómeno que se presenta junto con otro se condensa y tienden a presentarse juntos siempre, o el desplazamiento, ¿no? Donde 2 fenómenos al juntarse acaban siendo un solo fenómeno. Bien. Entonces Vygotsky pasa a la explicación de los conceptos. Él dice, bueno, el concepto va evolucionando, primero, bueno, es un pensamiento, después va evolucionando, no es lo mismo el concepto para un niño
después ese mismo concepto se enriquece muchísimo para un adolescente y después se sigue enriqueciendo ya durante la edad adulta y son totalmente diferentes. Entonces, cuando un adulto habla con un niño y el niño aprende a utilizar ciertos conceptos en el contexto en el que se están hablando, pues parece que tuviera mucho más expertise o conocimiento acerca del lenguaje, pero en su mente realmente los conceptos todavía son bastante más simples e incompletos comparados con los conceptos del adolescente y del adulto. También nos habla acerca de lo que son los conceptos espontáneos que el niño aprende por su cuenta y los conceptos científicos que son pues mucho más elaborados. Entonces él decía, bueno, si a un niño se le pregunta sobre un concepto científico aprendido en la escuela, pues parece que supiera mucho, porque nos repite lo que él vio en la escuela. Y aquí él se interesó muchísimo en el tema de saber cómo se afectaban mutuamente los conceptos científicos y espontáneos, y encontró que cuando un niño tenía una educación formal y tenía pues conceptos enseñados de manera científica en la escuela, eso afectaba su pensamiento y sus conceptos espontáneos iban evolucionando para acercarse cada vez más a lo que eran los pensamientos y conceptos científicos. Entonces, entre más educación tenían los niños, pues su manera de pensar era mucho más racional y mucho más cercana a lo científico. Algo interesante con Vygotsky y que casi siempre se hace referencia a esto, es el tema de sus experimentos, sobre todo en el tema de agrupamientos de formas. Él llevó a cabo experimentos pues hay que tener en cuenta que Rusia es enorme, entonces en algunos lugares de Asia tenían la ventaja de que en ese tiempo había mucha vida rural y la educación apenas estaba llegando. Así que él podía tener perfectamente 3 grupos, uno que eran personas que se habían desenvuelto en el área rural con muy poca educación o nada de educación, otros con algo de educación y otros muy educados, y él veía la manera en que agrupaban los objetos y él observó que quienes vivían vidas muy simples y rurales, básicamente agrupaban los objetos por su utilidad. Quienes tenían algo de educación, pues por pensamientos más abstractos además de la utilidad, y ya quienes tenían mucha educación, pues podían hacer muchísimos subconjuntos y pensando en temas mucho más abstractos, ¿no? Sin embargo, también tiene un experimento súper interesante que él hacía para saber un poco más acerca de cómo se desarrollan los conceptos. Entonces utilizaban 22 bloques de madera, él y sus colaboradores, en los cuales estaban pintados de 5 colores diferentes. Había 6 formas diferentes entre estos bloques de madera, combinando alturas y grosores diferentes. Entonces la forma en que este juego era armado era más o menos así. Ellos inventaron 4 conceptos que eran palabras inventadas para que las personas no supieran en absoluto a qué se referían. Y entonces el concepto lag se refería a los bloques de madera pues que eran gordos y que eran altos. El concepto big a los bloques de madera gordos pero bajos. El concepto mur a los bloques de madera flacos y altos. Y el concepto set a los flacos y bajos, ¿no? Entonces abajo de cada bloque aparecía el nombre del bloque. Así que lo primero que se hacía era poner en la mesa en desorden los bloques. Después se mostraba uno volteando el bloque y mostrándole, diciendo el nombre de ese bloque. Se volvía a colocar y se le decía a la persona, saca todos los bloques que pertenecen que son lag, por ejemplo, si el bloque que había volteado era lag, ¿no? La persona no sabía, así que él pensaba, tal vez son los azules o tal vez son los grandes, qué sé yo. Sacaba bloques y entonces él decía, bueno, por ejemplo, lag, que es gordo y alto, podía haber un gordo y bajo, ¿no? Lo cual es un big. Entonces él veía entre los que separó la persona un bloque gordo y bajo, lo volteaba y decía, este es big, este no es lag, reinténtalo. Y así, conforme lo iban corrigiendo, la persona va aprendiendo los conceptos hasta que llega un momento en que ya entiende a qué se refiere cada una de las palabras y ya puede ordenar los bloques de la manera que se le pide. Aquí lo que buscaba Vygotsky observar pues era cuál es el proceso que la persona utiliza para identificar conceptos, obviamente en diferentes edades, ¿no? Es muy diferente a como lo haría un niño de 8 años, a como lo haría un adolescente de 12, uno de 15, uno de 20 y un adulto de 25, 30, y también los niveles de educación, ¿no? Entonces, cuánto tiempo les lleva y qué estrategias se plantean para entender esto. Obviamente siempre, pues nunca pueden voltear ellos los bloques y ver los nombres, ¿no? Tiene que ser
simplemente pensando y con la pura retroalimentación de quien está llevando el experimento a cabo, lo cual también lo llevaba a la cuestión de la zona de desarrollo potencial, qué tanta información se daba durante el experimento, ¿no? Cómo se le da la retroalimentación. ¿Qué es el tema de la zona de desarrollo potencial? Vygotsky la explica allí y tiene un concepto interesante en el tema siguiente. Por ejemplo, supongamos que hay dos niños que tienen el mismo nivel de desarrollo de conceptos y de educación. Entonces llega un facilitador o un maestro y le explica al niño A conceptos nuevos y se da cuenta que el niño A aprende hasta aquí, hasta donde está la línea punteada. Sin embargo, cuando le explica los mismos conceptos al niño B, el niño B los entiende de una manera mucho más elaborada. Entonces el niño B tiene un potencial, su zona de desarrollo potencial es mucho más grande que la del niño A. Entonces decía Vygotsky, esto es sumamente importante para la educación y algunas de nuestras pruebas deberían de servir para identificar cuál es el área de la zona de desarrollo potencial de cada niño y también para identificar cómo podemos acrecentar la zona de desarrollo potencial, que es aquello que el niño es capaz de aprender con ayuda de un adulto. Entonces hay que recordar que en ese tiempo también la educación se pensaba que había pues niños que podían ser buenos técnicos o buenos obreros cuando fueran grandes, o carpinteros o zapateros, y no todo el mundo tenía que tener una carrera o una preparación a nivel de licenciatura o superior. Entonces quizá también Vygotsky nos da a entender que podíamos separar a niños o darles una educación más acorde a niños que tenían este desarrollo potencial y otra diferente a los que tenían esta zona de desarrollo potencial. Y esto es una síntesis del libro de Vygotsky, Pensamiento y Lenguaje.